Sabe, la semana pasada el Señor nos habló algo bastante, yo a veces no sé si la palabra a usar es fuerte, pero sí algo más difícil de llevar adelante y digerir y entender. Algo no es tan sencillo. Pero yo creo que Dios lo que nos estuvo diciendo justamente es que nos quiere llevar a una libertad espiritual, ¿verdad? Y quiero hoy traer un mensaje de parte del Señor. Digo de parte del Señor porque está en la palabra, no porque yo me considero alguien, a mí Dios me habló. Si bien Dios nos habla, este es un mensaje de Dios porque está aquí en su palabra, sencillamente. Nadie se confunda de otra manera. Y este mensaje y esta palabra que encuentro hoy es una palabra que Pablo le habla a los romanos. Le he dicho una y otra vez. Y anoche compartía con un grupo de muchachos y muchachas, como decíamos en mi época, que estábamos aquí. Y compartía que lo que encuentro en la mayoría de las cartas, en casi todas, no voy a decir todas, pero sí casi todas, sobre todo las cartas de Pablo, es que es un padre diciéndole a sus hijos qué es lo mejor. Un padre diciéndole a sus hijos, miren, esto te conviene, esta es la forma. Y en el caso de los romanos, diciéndole a aquella sociedad poderosa de aquel momento, a aquellos que vivían en el lugar más prestigioso, más poderoso de aquel momento, diciéndole cómo son las cosas, diciéndole qué soluciones tiene en su vida. Y respecto a lo que Dios nos habló el domingo pasado, hoy quiero decirles el por qué podemos ejecutar aquella obra difícil, ¿no? De echar fuera todas esas cosas que nos hacen daño, que son espíritus que nos carcomen, que nos traen muerte espiritual, muerte a nuestra vida espiritual y por consiguiente a nuestra vida natural. ¿Y por qué podemos lograrlo? ¿Sabe? Esta palabra contiene algunos textos que son muy, diríamos así, populares o que siempre utilizamos. Y quiero compartirlo. Romanos 8, 28. Es muy conocido para nosotros los cristianos, digo, porque siempre tomamos 2 o 3 de estos textos y los apoderamos de ellos porque nos sirven, nos aumentan la fe, nos dan la fortaleza para seguir. Nos dan la capacidad de decir yo puedo, porque la palabra lo dice. Y acá encuentro un padre espiritual como Pablo, diciéndole a estos romanos, no se preocupen, van a tener un montón de cuestiones que doblegar, que pelear, pero ustedes pueden. Ustedes pueden. Vamos a la lectura, creo que comenzaremos por el poder de la palabra leyéndola a ella. Romanos 8, 28. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántas veces hemos escuchado o nos hemos autodicho o hemos encontrado en esta palabra un refugio, verdad? Dice, los que le aman a Dios, todo le va a ayudar para bien. Claro que hay algunas condiciones, pero la esencia es esta. Alguien me va a traer un vasito de agua, por favor. La esencia es esta. Los que le aman a Dios, todo le va a ayudar para bien. Perdón. Aquellos que le creen a Dios, aquellos que le aman, le va a ayudar para bien. Y cuando Dios me dijo de alguna manera esta mañana, y meditaba ya desde anoche, y en esta palabra, y Dios me decía, esta es una palabra que, gracias. Esta es una palabra que define situaciones. Esta es una palabra, en mi caso, en mi vida, como recién ministró mi esposa, cuál es la fe que deberíamos de tener cuando transcurren muchos años y uno ha visto la mano de Dios y sigue mirándola y sigue esperándola, y cuando te pasan circunstancias. Y ayer cuando mi esposa
estuvo con este problema de columna. Yo no sé, no soy médico, ¿no? Pero esta lumbalgia creo que se llama, tan severa que no la dejaba moverse y la tiene todavía media dura. Y yo decía, ¿cómo esto te va a ayudar para bien? ¿Entienden por qué la fe no es cualquier cosa, la fe? Digo la fe, o sea, no es solamente un juego de palabras. El apóstol acá le está diciendo a estos hombres en Roma, seguramente algunos de estos a los que Pablo les estaba escribiendo estaban a punto de ser tomados presos. Y saben lo que hemos vivido en la historia de lo que hacían con los cristianos presos en la época de Roma. Se lo comía el león. Tengo un problema en mi garganta que cuando hay esos cambios de tiempo y esas cosas, no sé cómo le llamaba, pero mi papá decía eso es carraspera. No sé qué lo que era la carraspera, pero era eso como que te picaba acá. Pero mi papá le decía eso, no sé si lo decía por gringo medio atravesado o porque, o porque existe, ¿vio? Pero tengo carraspera. Entonces yo le cuestionaba, no digo cuestionaba, pero le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo te ayuda para bien? Que de pronto no te puedas mover porque tu espalda está dura. Que de pronto te pase esta situación que a tus sentimientos y a veces a tu carne en el sentido físico te es adversa. ¿Cómo te ayuda para bien? Y claro, ¿cuántas veces hemos leído y hemos visto en la palabra que dice que la fe es probada como el oro? ¿Usted sabe cómo es probado el oro? El oro es probado a fuego. Usted pone a derretir el oro y de allí sale el oro refinado, el oro correcto, el que vale. Porque cuando usted encuentra esa piedrita, yo veo por ahí en un programa eso de Discovery, aquellos que buscan oro, y por eso hay tanta controversia en los ambientalistas respecto del oro, porque se mueven toneladas y toneladas de montaña y de piedra, y sacan, los tipos tienen unas máquinas enormes, yo no me gusta mucho el programa, pero por ahí lo he visto, y mueven una montaña de tierra. Y después que hacen el refinado y qué sé yo, sacan en una bandejita, así como un plato de comida, una bandeja de ensalada. Y ese es todo el oro. Y dicen, acá hay $2 millones, hay 200.000, un montón de plata, un puñadito así. Y los tipos están felices y han logrado eso. Con razón la palabra dice que nuestra fe es probada como el oro. Yo creo que vamos a vivir un tiempo en que nuestra fe va a ser probada, pero no para desaprobarla. Porque ¿sabe para qué son las pruebas? Digo, la prueba, como lo dice la palabra, en el colegio, cuando usted manda a su hijo, nosotros cuando hemos ido al colegio y nos han hecho una prueba, no es para decir, ahora te quedás de grado, es para probar, es para que pases, es para decir, mirá, ya sabes que 2 más 2 es 4, ahora te puedo enseñar 4 más 4, que es 8. Y yo creo que la palabra, cuando nos dice esto, está hablando de una fe probada, porque cuando la fe es probada como el oro, va a ser una fe que tiene un precio altísimo, un valor altísimo en el mundo espiritual. Y esta es la fe que vence al mundo, dice la palabra. Y por eso somos más que vencedores. Y por eso dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Porque cuando usted le ama a Dios es porque tiene fe. Y Dios te va a poner algo más que eso. Y mire, seguimos leyendo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Mire esta palabra que creo que muchas veces le hemos apropiado yo mismo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos está diciendo cuál es nuestra posición. Queridos, hoy les quiero decir que tenemos una posición de fe que es mucho más allá de simplemente
tener la fe en un tipo de religión o de práctica cristiana. Tenemos una fe que vence al mundo. ¿Quién podrá ser contra nosotros? ¿Y por qué Dios me traía esta palabra? Porque Dios me decía, esto es la solución o la forma de resolver aquello que mencionamos el domingo pasado, todas esas cosas que nos hacen daño. Esta es la forma de vencer todo eso que nos quiere traer muerte. Porque creo que vamos a entrar en un tiempo de fe en la que vamos a vencer. Y vamos a manipular, por así decirlo, las cosas que no son correctas, que no hacen bien, y transformarlas. Hace unos domingos atrás hablábamos de la habilidad de llamar las cosas que no son, como si fueran. También en el libro de Romanos. Me imagino a Pablo diciéndoles que tenemos esa habilidad de llamar las cosas que no son como si fueran. Y le estaba diciendo quizá a gente que le quedaban horas para ir a la muerte. Ayer les comentaba a los chicos, estuve leyendo el libro de los Hechos, justo la historia de Pablo, cuando Pablo es llevado a Roma. Cómo transcurre toda esa historia. No me acuerdo la cita exacta, pero en el libro de los Hechos. Y cuando Pablo llega a Roma, Pablo llegaba a Roma para ser juzgado. Y cuando Pablo llega a Roma, estaba preso, pero como había ganado por la predicación del Evangelio, aún, por decirlo así, le había ganado en la fe, para la fe, y le había ganado para Cristo al que lo llevaba prisionero. Entonces él no fue llevado, se fueron entregados todos los presos para que vayan a la cárcel, pero él fue llevado aparte. Y alquiló una casa, estaba en una posada, en un lugar alquilado. Y estuvo 2 años allí, dice la palabra esto. Y de allí escribió muchas de sus cartas, pero no solo eso, venía mucha gente a su casa y les predicaba. Y mucha gente se convertía. Digo, ¿qué situación es esta? Les decía ayer a los chicos, nosotros si tuviéramos preso en una situación donde vamos a ir rumbo a algo tan grave como es la muerte para aquellos presos, no sé si estaríamos predicando y diciéndoles que Dios les va a salvar y que somos más que vencedores. Y que aunque parezca malo nos ayuda para bien. En una de las cartas Pablo dice, porque aún la muerte para mí es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque tenemos la certeza, esta es la fe probada por oro, probada como el oro, una fe pura, verdadera, donde sabemos que aún la muerte es ganancia, no porque la muerte en sí, que viva la muerte, no somos tontos. Sabemos lo que representa el desapego de un afecto. Pero también tenemos la certeza de lo que representa nuestra partida con el Señor, una vida eterna, una promesa que no se acaba, que no tiene fin, que no es una mentira, es una certeza. Y Dios nos dice en esta mañana, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Entiende lo que está diciendo? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Diga yo soy guardado por Cristo, porque Él dice que es el que intercede. Y el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y antes de leer todas las cosas que podrían separarnos, solo creo que el apóstol aquí pone todo esto por enumerar algunas cosas, muchas de ellas muy trágicas, muy severas. Pero fíjese lo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y me detengo en esta palabra, el amor de Cristo, porque no está hablando quién nos separará del amor de Cristo en base al pecado, sino en base al amor que salva, porque el amor de Cristo es el que te salva. Nada te va a separar de la salvación que has obtenido en Cristo. Y voy a decir y voy a leer lo que dice, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada.
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero nada nos va a separar del amor de Cristo. Pero hace una mención, y fíjese que en todo esto que menciona, no está mencionando cosas que son pecado. Y yo dije, esto no está escrito, pero lo entiendo, al menos tengo la luz hoy para mirarlo y poder expresarlo. Quizás me equivoco un poquito, yo no voy a ser tan tácito, tan así, pero voy a expresarlo. Creo que lo único que nos puede separar del amor de Cristo, que es el amor que salva, es el pecado. Es practicar las obras de las tinieblas. Pero después ninguna otra cosa nos podrá separar. Por eso somos más que vencedores en todas las cosas. Por eso no es simplemente un juego mental en que decimos, bueno, ahora me concentro porque sé que Dios me va a ayudar. Señor, en el nombre de Jesús no me va a pasar nada. Mire, no se engañe, le van a pasar algunas cosas. La palabra dice que en el mundo tendréis aflicciones. No está diciendo que vas a vivir en aflicciones. Dice que tendréis aflicciones. La palabra de Dios enseña que estemos preparados para los días malos. Es por eso que nuestra fe es probada como en el fuego. Pero nada nos va a separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez, ni la muerte. Porque aun si perdiéramos la vida, la muerte nos llevaría directamente al trono de la gracia, a la salvación eterna, a estar delante de Él. Nada nos separaría de su amor. Solo aquellas cosas que nos impide estar en la presencia de Dios. Y lo único que te impide estar en la presencia de Dios es el pecado. Pero para ello también somos más que vencedores. ¿Entiende? Pareciera un juego de palabras, pero es una verdad absoluta. Por eso nuestra fe tiene que ser una fe refinada como el oro, pura. Pero no pura por decir, ay, una fe pura, no. Una fe constante en crecimiento, donde pueda presentarse todos los días delante de Dios y decir, Señor, yo sé que tú me ayudas, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tu galardón es grande. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Es un tiempo para proclamar el milagro de Dios a cada momento en nuestra vida, sea por lo que fuere. Es un tiempo, solía decir un pastor con el que crecí, no se achique ni debajo del agua. Creo que lo decía porque antes veo la ropa, usted la compraba, la metía en el agua y se achicaba. Yo recuerdo que mi mamá siempre me compraba más grande y decía, no, porque esto se va a achicar. Después andaba como en bolsa, pero no, bueno, ella decía que se iba a achicar. Y antes usted compraba una ropa y la ponía en agua para que después no se achique y quedara bien. ¿Qué sé yo? Pero verdaderamente digo, no nos achiquemos ni debajo del agua. Porque nuestra fe no está basada en lo que pensamos. Nuestra fe no está basada en circunstancias que vivimos. Nuestra fe está basada en aquel que vence al mundo. Aquel que resucitó. Aquel que ya tiene todo controlado. Claro que pasamos días feos. Claro que hay tiempos en los que no estamos contentos. Ayer me venía una forma de graficarlo cuando hablaba con los chicos y realmente me lo ministraba Dios ayer. No es algo que venía preparado porque nos sentamos aquí, rompimos el esquema. Yo digo, ojalá pudiéramos hacer esto el domingo. Cómo me gustaría tener una rotura de esquemas, de liturgias. Sabe, a mí personalmente eso me renueva. Quizás es solo una cuestión práctica, no va a ser usted más espiritual porque un día, qué sé yo, pongamos las sillas al revés y pongamos el altar allá. Hay una iglesia, me supo contar un amigo que ha viajado mucho. Dice que un día entró a una iglesia donde la alabanza estaban adorando y la adoración y esa alabanza que había era como entrar en el cielo. Era una cosa que realmente te ponía la piel de gallina, se te erizaba. Y él cuando entró miró el altar. ¿Qué hace usted cuando entra a un lugar? Ve el altar. Y en el altar no había nada. Entonces él empezó a pensar y dice, están poniendo una canción, un CD, digamos, por música, así por equipo nomás. Y en el altar había solo una cruz, qué sé yo, muy bonito, adornado, un adorno. Pero luego se sentía la música en vivo, ¿vio? Y dice que tenían como si fuese lo que tenemos allí arriba, un entrepiso, donde los músicos no se veían. Pero estaban allí. Lo mismo que usted ve aquí, estaban allí.
Y bueno, había un concepto para esto, porque no adoraban lo que veían, sino al que no veían, al invisible. Entonces, el concepto era que no adoraban solo porque veían los músicos cantar y tocar, sino porque estaban. Y había un ambiente espiritual muy, muy bello, contaba este hombre en ese lugar. Digo, pero no va a cambiar la cosa porque hagamos eso. Pero a mí me gusta cuando podemos romper esas estructuras, porque a mí me rompe la estructura que aprendemos. Y nosotros tenemos que aprender algo más que estructuras, algo más que la práctica normal de una religión. Algo más que simplemente decir, bueno, yo vengo el domingo, tengo un horario de comienzo, un horario de final. Los chicos van a cantar 1, 2, 3 canciones muy bonitas, han ensayado, salen lo mejor posible. Muchos han venido aquí a la iglesia y han dicho, che, qué bien que tocan, qué bien, suenan muy bien. Sí, se han preparado, se preparan. No son expertos en esto, pero se preparan, lo hacen con excelencia como para el Señor. Todo eso está bien. Pero mucho más importante que eso es cuando podemos romper la estructura de lo que ya sabemos. Y podemos ir a una fe mucho más allá, mucho más agresiva, diría yo. Entonces ayer cuando hablaba con los chicos acá, me venía este pensamiento. Así como a usted en lo físico, cuando va al médico, ¿no? Ya cuando tenés la edad como la que tengo yo, ya tenés que ir como mucho más al médico, ¿viste? A mí, si no es que me están empujando al médico, me están llamando ya el cuerpo. Andá, Miguel, controlate. Ya me han sacado varios turnos y los he dejado pasar, pero creo que ya voy a ser un poco más responsable. Pero cuando usted va al médico, ¿vio? Y le decía, porque encima lo tenía el Dani acá al lado. Y le decía, imagínese el Dani, va al médico. Le dice, no, doctor, no he comido nada, yo estoy comiendo galletita. Teníamos un amigo que decía, sopita de mi hijo. ¿Te acordás? No, sopita, tomaba nomás el hermano. Pero resulta ser que cuando iba al médico decía, no, amigo, usted está comiendo falda, grasa, el colesterol no miente. Usted me puede decir que no comió ni un bocadito de un caramelito, pero acá el análisis de la diabetes dice que usted tiene la glucemia alta, así que digo, es un análisis, ¿verdad? Usted va y le dice, no, usted esto lo tiene mal, esto lo tiene mal, esto lo tiene mal, esto tiene que hacer esto, y el médico te reta, ¿no? Nadie los quiere a los médicos, porque los médicos te mandan, te dicen, usted tiene que hacer esto, y no nos gusta que nos digan eso. Y vos decís, ¿qué sabe este otro que tengo que hacer yo? Pero es verdad, ¿o no, amigo? Les pide permiso al médico para tener una salidita con un amigo. Pero digo, es algo que nos está diciendo cómo está nuestro cuerpo. Te hace una radiografía y me dice, usted no puede hacer más esto, esto y esto. Y dice, por esa cosa me van a decir lo que tengo que hacer. Pero te hace un análisis de cómo está tu cuerpo. Y yo le decía, si pudiéramos, si existiera, si hubiera una forma de hacer un análisis espiritual, pero no para mirarnos como si quisiéramos decir vos no servís o sí servís, sino para poder corregir aquello que mata nuestro espíritu, que mata nuestra fe, que no nos permite ser más que vencedores, que no nos permite, a pesar de estar en una situación difícil. Yo verdaderamente admiro a aquellas personas de fe que tienen situaciones que yo no sé si podría sobrellevar, pero que las llevan adelante, los admiro. Creo que son parte de aquellos valientes de la fe que la Biblia menciona. Dice que por fe algunos fueron aserrados. Usted alguna vez dimensionó, ¿sabe lo que es? No, usted no es que lo van a matar, aserrados. Pero tuvieron esa fe. Y si supiéramos y pudiéramos hacer un análisis y ver y que salga en nuestro análisis, entonces dice, fíjese lo que dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué nos va a separar? Digo, hacemos un análisis y dice, ay, tenés mucha angustia, entonces esto te puede, no, esto tenés que cambiarlo. La angustia no te sirve en tu espíritu, es mala, te está matando. No, tenés. Y entonces yo le decía, yo no sé, no me voy a poner a hacer un mensaje y escribir un montón de pavadas de que el análisis. No voy a traer una nueva revelación o doctrina. Estoy simplemente fabulando para tratar de entender qué debemos tener. Entonces yo le decía a los muchachos, a las chicas anoche, le decía, miren, creo que hay una recomendación por encima de todas.
para mantener nuestra fe, porque esto es para mantener nuestra fe, que es nuestra vida espiritual. Y entonces cuando nos hicieran ese análisis, nos sacan esa sangre espiritual y dicen, a ver, usted está de 10. ¿Por qué? Porque tiene mucha gozo. Yo les hacía algunos comentarios, se lo voy a contar a los chicos, lo han escuchado 2 veces. Tengo un amigo que no va a la iglesia. Yo le digo, es un primo porque alguna vez fue. Alguna vez, pero él, digo, es un primo lejano, no sé si es cristiano, digo, en un sentido práctico, no de señalamiento. Lo conozco porque es un joven, así le decía a los chicos, es un joven que hizo 6º y 7º conmigo, así que es jovencito todavía. Es un joven de 52 igual que yo. Yo le digo a él viejo, me dice, ¿qué me decís viejo? Vos tenés media que yo. Pero él parece viejo en serio, lo tienen que conocer. Yo parezco un pibe. Este hombre, a los 8 años, escuchen esta historia fuerte, a los 8 años vio como un militar, después de haber golpeado a su padre y teniéndolo agarrado de los pelos, le metía un tiro en la cabeza. Él vio cuando mataban a su papá los militares. Y como su mamá también era matada, pero él no la vio porque estaban en el living. Y se sintió el disparo. Este hombre fue sacado de la casa de los pelos, él y su hermano y su hermanita, por aquellos militares de la dictadura, porque sus padres eran sindicalistas. Hoy la casa donde ellos nacieron, en Barrio Observatorio, es uno de esos centros de memoria. Pero al margen de toda esa emoción que a los argentinos nos ha pegado fuerte, porque son como esas cosas, voy a decir, pasaron, pero pasó, en mi amigo pasó. Pero al margen de todo eso, ¿sabe cómo es este hombre hoy cuando usted habla con él? Él te dice, yo a los militares no les tengo ningún odio. Pobres hombres, cumplían órdenes de otros tipos que eran unos malvados. Yo los perdoné. Y vos lo escuchás hablar y ves que hay verdad en sus palabras. Los perdoné. Se separó de la esposa le hizo bastante daño a la mujer con la que se casó. Y sé que lo hizo porque a mí me tocó cuando apenas tuvo el problema en su casa y vino a mi taller y habló conmigo y yo tuve que ir a buscarle algunas pertenencias a la casa e intenté hablar con esta mujer con una enfermedad mental realmente. Y bueno, hizo todo el proceso para poder separarse de esta mujer. Y por ahí los amigos, los conocieron, decían, pero vos tenés que hacerle esto. No, decía, no, ya está. Si yo la amo, yo me casé con ella porque la amo de verdad, pero bueno, ya está, no se puede seguir adelante con este amor. Y esta mujer está padeciendo ahora una enfermedad, un cáncer. Y él le compra las verduras que son buenas para el cáncer y se las lleva. Y la otra loca, como diría cualquiera, por ahí no se las recibe. Entiende el corazón de alguien que verdaderamente tiene una fe bien plantada, condiciones. ¿Y sabe cuál es la diferencia en este hombre? ¿Usted lo ve? Y viene a nuestro taller, nos trae empanada cada vez que viene. Nos trae empanada. Nunca se las pedimos, en serio, digamos, él las trae y nunca... No, está, mis amigos. Usted lo ve un tipo sencillo, nunca tiene... Esta es su cara todo el tiempo, así. Siempre hay sonrisa en su cara. Entonces yo analizaba, y no vamos a ponerlo como ejemplo, no es nuestro nuevo Cristo, ¿no? Pero digo, tomemos ejemplo de aquellas cosas que son. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la angustia te quita el gozo. Y la tristeza te quita el gozo. Entonces, si pudiéramos hacer ese análisis, empezamos a perder el gozo, empezamos a perder la fe. Y esa fe no nos permite, por decirlo exageradamente, como lo habla la palabra, mover montañas, parar vientos, desafiar aún nuestro propio cuerpo, como lo ha hecho mi esposa recién. ¿Ustedes lo vieron? Pobre hechita, la viejita. Tienen que ayudar a pararse. Pero así en broma, así en verdad lo vivimos. ¿Es grave? Claro que puede ser grave, feo. ¿No es lindo? No. Pero no nos detenga. No nos detenga. Leí un libro de una predicadora que dejó mucha huella, Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman desarrolló un ministerio evangelístico durante muchos años. Pero en los últimos 10 años tremendamente Dios lo usaba. Las cruzadas de fe en Estados Unidos de Kathryn Kuhlman sanaban
eran lugares donde se reunían, por decirle, miles de personas y miles eran sanados. Y en un libro de los últimos años de Kathryn Kuhlman dice que ella murió de una enfermedad severa, de un cáncer. Y en los últimos años esta mujer subía a predicar y la traían en silla de ruedas hasta la punta de la puerta, ahí, hasta ahí. Y de allí se paraba y ya no hacía lo mismo que antes, pero ella seguía expresando a Dios aunque estaba en sus últimos días. Y esto es lo que Pablo hace, porque si leemos inteligentemente la palabra, encontramos un apóstol que aún a Timoteo le da un montón de enseñanzas para que su fe sea fuerte, para que ese hijo sea un hijo sano, que el análisis espiritual de ese hijo diga gozo total, no hay otra cosa. Y le dice toda esta recomendación, dice en el último de una de las cartas a Timoteo, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. ¿Entiende lo que está diciendo? Yo ya me voy a morir. Tráiganme en flores, es negro, ¿no? Es triste. Pero ustedes amen a Cristo. Ustedes crean en Él. Ustedes sepan que Él verdaderamente va a cumplir los propósitos. Porque eso es lo que acabamos de leer. ¿Quién te va a separar del propósito de Dios si tú le amas a Dios? ¿Entiende? Si tú le amas a Él, vas a ser más que vencedor. Nada te va a poder separar. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros podrá estar? ¿Quién nos podrá tocar? Presencia de Dios. Presencia de Dios. Espíritu Santo de Dios, te ruego que esta palabra, creo que pudiera transportarme en una mente imaginativa aquellos años del apóstol Pablo. Y creo que esta palabra producía un efecto en aquellos primeros hijos de la iglesia, a los que les fue ministrada, que los transformaba en invencibles. Y creo que tu Espíritu Santo y Dios puede transformar a tu iglesia, a tus hijos, a nosotros, los que aquí estamos escuchando, pero aquellos que escucharán también en sus casas, en invencibles. Porque no tenemos una fe escrita solamente en un papel. Tenemos una fe refinada como el oro. Presencia de Dios. Y aunque nuestro cuerpo pudiera dolernos y aunque nuestra vida pudiera desgastarse, dice el apóstol Pablo, el que va por dentro, el hombre interior crece y se desarrolla y aún muchas más cosas que antes puede hacer. Y quizás esto antes no lo entendía, era muy joven, muchas cosas llevaba por el ímpetu de la juventud. Mas hoy puedo decirte que Dios me ha mostrado que la fortaleza viene de Él. Imparto eso en el nombre de Jesús. Y declaro en esta mañana para concluir que esto y todas las demás cosas que Dios nos permitirá hacer engendrará hijos sanos. Y no hablo de una sanidad física solamente. Engendrará hijos sanos que crecerán espiritualmente de una manera tal, aleluya, que podrán vencer verdaderamente gigantes. Podrán llegar hasta los confines de la tierra. Aquellos hombres hablaban esto cuando ni siquiera había un avión ni un barco que pudiera llegar tan lejos. Pero sin embargo me considero que muchos de nosotros somos el fruto de aquellos hombres que creyeron y creyeron hasta la muerte. Declaro esta palabra, una palabra de fe, una palabra de oro refinado en fe. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Si usted se anima a cerrar sus ojos y a decirse a sí mismo, digo a decirse, a decirle a su espíritu, a su mente, aquello que por ahí ha venido, esas cosas espirituales que vienen a matarnos, ¿no? Angustia, tribulación, enfermedades, yo no sé el nombre, no quiero inventar por inventar ni tocar sentimientos al vicio. Pero pudiera decirle, yo soy más que vencedor en Cristo.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Nada, nada me separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada, nada me ensucia. Cristo me limpia. Ningún pecado me alcanza. Cristo me los quita. Los expone en la cruz y me declara libre. Declárese a sí mismo porque podrá vencer. Sepa que tiene la autoridad para vencer en el nombre de Jesús. Tenga la autoridad para orar por cada una de aquellas cosas que le causan estos males, angustias, persecuciones, tristezas, enfermedades. Tenga la autoridad para orar y decir: en Cristo voy a vencer. Y reprenderlos en el nombre de Jesús a todo aquello que se levanta contra la manifestación, el conocimiento de Cristo. Tenga esa autoridad porque en esta mañana Dios ha convocado a su iglesia, lo que somos hoy nosotros, su iglesia, para decirnos que vamos a vencer. Porque no hay nada que nos pueda detener, que no hay nada que pueda impedir que Dios cumpla el propósito en aquellos que llamó, predestinó y justificó. No es cualquier cosa usted. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Él el primero, nosotros los demás, juntamente con Él. Gracias, Padre, porque sé que tu palabra cambiará la historia en muchos lugares en los que nosotros estamos. Yo lo sé, Señor, porque ya lo has hecho, no porque se me ocurre decirlo, porque es una verdad que ya cumpliste en muchos antes que nosotros. Gracias, papá. Gracias, Dios, por permitirnos ser vencedores contigo.